Federico, ¿cómo está? Buen día, un gusto saludarlo. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bien, bien, todo muy bien, todo muy bien. Bueno, estamos en esta mañana un poco viendo repercusiones a propósito de la reacción del gobierno, ¿no? Del presidente Macri y el ministro Garabano en contra de jueces que no sacan fallos como a ellos les gustaría, pero lo que es más grave, hoy publica el diario Clarín que frente al fallo de la Cámara Federal del viernes pasado, que dejó en libertad a los empresarios López y de Sousa, el gobierno envió al titular de la AFI, Gustavo Arribas, a que converse con el camarista Ballestero. Realmente un escándalo ya de proporciones. No sé cómo. Me gustaría conocer su opinión, Federico. Bueno, por supuesto, yo creo que no puede proclamarse la independencia de la justicia y luego intentar interferir en la justicia. Existe un principio constitucional, y no quiero ser pretencioso, pero vamos a empezar por ahí, que todos somos iguales ante la ley, conforme al artículo 16 de la Constitución Nacional. Y eso significa que cuando alguien es procesado tiene que guardarse el mayor nivel de independencia, del debido proceso, de las garantías, de la defensa y de los principios de reserva. Y no puede haber ninguna interferencia por parte del Poder Ejecutivo en los fallos del Poder Judicial. Para eso existen diferentes instancias donde se puede luego apelar, se puede recurrir, se puede incluso llegar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que es el tribunal que hace el control de constitucionalidad final de los fallos. Así que, por supuesto, a mí me parece muy mal, incorrecto, que cualquier funcionario del Poder Ejecutivo termine hablando con un juez para tratar de interceder o influir sobre un determinado veredicto. Ahora, ¿no es grave esto que se publique, ¿no? Que el gobierno manda al titular de la AFI, porque también mucho se habla de cómo los servicios de inteligencia están influyendo en la justicia federal, no desde ahora, pero que ahora ya se publique, bueno, me parece que es bastante grave, ¿no? Sí, usted lo ha dicho, en realidad, lamentablemente, desde hace muchísimo tiempo, los servicios de inteligencia han tenido una incidencia muy gravitante en la justicia. Ocurrió en diferentes periodos, e incluso de las maneras más poco ortodoxas, por decirlo menos, es decir, usando los famosos carpetazos, que podían torcer o no la voluntad de un juez, con lo cual no se llega al conocimiento de la verdad y la justicia, sino que finalmente existe un amedrantamiento que lleva al pronunciamiento de un magistrado. Esto no debe ser así de ninguna manera en un Estado de Derecho que funcione correctamente, y muchísimo menos a través de los servicios de inteligencia. Ahora, esto también, que la Corte, a través de la acordada del jueves, tenga que salir a recordarle al gobierno que hay mecanismos constitucionales para designar jueces, que no pueden meter a cualquier juez por la ventana, ni menos sacarlo de un tribunal para pasarlo a otro. Digo, ¿no es una obviedad que, a mí nos conocemos hace muchos años, Federico, sé su forma de pensar, yo recordaba más temprano las banderas que levantó Raúl Alfonsín. ¿No le es incómodo al radicalismo que estas obviedades hoy estén en discusión de manipulación de la política? Bueno, manipulación de la justicia por la parte de la política, ¿no? En mi caso personal las he hecho públicas cada vez que, por supuesto, me he enterado de una situación de este tipo. No nos olvidemos que justamente fue a instancias, entre otros, del radicalismo que se creó primero una comisión en la época de Raúl Alfonsín, ya que se mencionaba, y posteriormente, cuando se hizo la constituyente en el 94, se introdujo el Consejo de la Magistratura. Exactamente. El corazón del Consejo de la Magistratura tiene dos comisiones. Una es la comisión de acusación de los magistrados y otra la designación de los magistrados, que tienen que pasar por un procedimiento que es público, que es muy detallado, acerca de los méritos que puede llegar a tener a los efectos de consagrarse en una función tan importante como impartir justicia.
Por supuesto que esos mecanismos tienen que ser muy bien observados, y esa comisión, la de designación de magistrados, es una de las que forma parte del corazón del Consejo, como ya dije antes. Uh-huh. ¿Y hoy no habría que revisar cómo está funcionando eso? En general yo creo que lamentablemente el Consejo de la Magistratura no está funcionando correctamente. Claro. Pero ya no venía funcionando después de la reforma. En esto tengo que ser justo, porque yo mismo lo dije cuando era el legislador. Creo que la última reforma que se introdujo en el mismo no fue para bien. Claro. Yo fui miembro del Consejo de la Magistratura, presidí la comisión de acusación, me tocó acusar a magistrados que habían tenido mala conducta en su desempeño. Logré que en algunos momentos se los llevara a lluvia de enjuiciamiento y se removieran de sus cargos, pero en este momento no veo que el Consejo de la Magistratura esté funcionando correctamente. Uh-huh. Por lo que habría que, digamos, la dirigencia política de la Argentina debería hacer un acuerdo y rever, ¿no?, esto, que realmente fue creado, como bien dice usted, a instancia de una idea del radicalismo y de Alfonsín, pero pensado, digamos, bajo otra óptica, ¿no? Sí, totalmente. Luego se ha ido desnaturalizando. Primero, cuando se produjo una ley en la etapa de Cristina Fernández de Kirchner, que modificó la composición del Consejo de Magistratura, porque generó la posibilidad de un veto automático por las mayorías que allí se generaban. Se requieren los 2/3 y evidentemente entre los dos miembros del Poder de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores y a su vez el miembro del Poder Ejecutivo, se lograba tener una suerte de veto sobre la posibilidad de un pronunciamiento de ese organismo. Sí, sí. Y no se logró mayor celeridad, sino que lo único que se logró fue esta situación que, insisto, es irregular y que debe ser revisada. A mi punto de vista, la composición original que el Consejo tenía era mucho mejor. Federico, por último, la verdad que no, sin intentar a usted traerle ningún mal recuerdo, pero ya que estamos hablando de justicia, ¿en qué quedó la muerte de su hijo por una imprudencia por parte de una persona que ahí en el Delta del Tigre que lo mató? Mire, estamos en el juicio penal, y la verdad que no se trata de la muerte por una imprudencia, fue muchísimo más grave que eso. Todo lo que hemos podido averiguar después, y ya está en las instancias de elevarse a juicio, ha demostrado que esta persona tiene una conducta absolutamente irresponsable en su vida, que es un consumidor habitual de estupefacientes y que actuaba en ese momento intoxicado, y que su imprudencia, que es mucho más que una imprudencia, en este caso es dolo eventual, porque bajó a las 11:30 de la noche una lancha que es de una enorme potencia, la puso a toda velocidad y los partió por la mitad y mató a mi hijo Manuel y a su mamá Ángeles. Es un verdadero asesino. Lamentablemente no existe una calificación más grave, pero sin duda alguna nosotros vamos a ir por el tema del dolo eventual, que me parece que todas las cuestiones están dadas para que eso sea encuadrado en esos términos, y así lo piensa también el fiscal. ¿Cuántos años pasó ya, Federico? No me acuerdo cuando lo estuve acompañando. Van a cumplirse ahora, yo sí me acuerdo cuánto todos los días, y mi vida cambió completamente a partir de ese momento. Lo sé. Van a cumplirse ahora 2 años a fin de mes. 2 años. Y todavía estamos en veremos con todo esto que usted estaba denunciando. El abrazo de siempre, Federico, ¿eh? Bueno, un abrazo grande. Gracias. Chao, un abrazo.